Buenas noches, veo que ya está presente también el doctor Reinaldo Villalba, quien ha sido durante todos estos años mi abogado en este proceso que quiero recordarlo con las buenas noches a todas y todos. Cumple ya 11 años. Eh, para simplemente hacer una breve memoria, en el año 2012 ante un atentado contra el señor Juan Guillermo Monsalve, quien había hecho unas acusaciones en contra de la familia Uribe Vélez, eh, tuvo un atentado en la cárcel de Cómbita contra su vida. Ante esa circunstancia realicé un debate de control político en la Cámara e inmediatamente fui denunciado penalmente por el expresidente Álvaro Uribe. Eh, Posteriormente, en el año 2014, cuando realicé un segundo debate en mi condición de senador, esa denuncia se amplió sustancialmente y en el año 2018 la Corte Suprema de Justicia decidió archivar esa investigación y, por el contrario, compulsar copias en contra del expresidente. Luego de varios años en la Corte, en el año 2020, el ya senador Uribe renunció a su fuero parlamentario y entonces el proceso ya lleva 3 años en la Fiscalía General de la Nación. Durante estos 3 años, hay que decirlo claramente, el fiscal Francisco Barbosa ha hecho esfuerzos sostenidos, permanentes, por intentar evitar que este proceso llegue a la instancia de un llamado a juicio. Lo ha hecho en primer lugar a través de la labor que realizó el fiscal Gabriel Jaimes, cuya actuación a todas luces sesgada intentó la preclusión en una primera oportunidad y fue objeto de una decisión supremamente clara y contundente en la que una juez de la República demolió literalmente los argumentos presentados por el señor Jaimes, quien tuvo el atrevimiento en ese momento de intentar compulsar copias en mi contra. A pesar de ello, a pesar de esa decisión sólida de la justicia, la fiscalía, por orden del fiscal del fiscal Barbosa, volvió a hacer el intento por la preclusión, esta vez a través del fiscal Cárdenas. Y como ustedes han visto, en una decisión nuevamente contundente, la justicia ha dicho que no existen razones ni argumentos válidos para que se precluya este proceso. Hoy asistimos a una quinta decisión, 5 decisiones ya, esta vez del Tribunal Superior de Bogotá. Recapitulo esas decisiones: el archivo de la Corte Suprema de Justicia en el 2018, luego el llamado a indagatoria del entonces expresidente y senador Álvaro Uribe, luego las 2 decisiones que ha proferido o que han proferido 2 juezas de la República, y hoy esta quinta decisión del Tribunal Superior de Bogotá, en la que uno por uno los hechos jurídicamente relevantes han sido expuestos y ha sido demostrado también de manera clara que no existen ningún tipo de bases serias para no ir a la instancia del juicio. Así que, ¿qué más podemos esperar sino un llamado a juicio? En todo este tiempo, hay que decirlo también, la señora procuradora Margarita Cabello ha acompañado esos esfuerzos ingentes del fiscal Barbosa y sus delegados en este proceso
pues han acompasado y han llevado el mismo libreto que la Fiscalía. Así que ni el intento del fiscal Barbosa ni los esfuerzos de la procuradora Cabello han tenido efecto. Y por eso consideramos que hoy es necesario llamado a juicio. Además, no solamente por eso, sino porque durante estos años hay otros dos juicios en curso. El primero contra el señor abogado Diego Cadena, que ha sido ya llamado a juicio y cuyo proceso judicial estamos desarrollando. Y también el del ex representante a la Cámara, Álvaro Hernán Prada. Por todas esas razones y por muchas otras, junto a los abogados y a las otras víctimas de este proceso, creemos que no existe ninguna otra posibilidad eh, que sea en derecho, que tenga algún tipo de probidad desde el punto de vista ético, que no sea que la Fiscalía proceda cuanto antes, en primer lugar, a nombrar un nuevo agente investigador, un nuevo fiscal, que elabore un escrito que recoja este acumulado probatorio sin ningún tipo de exclusiones y en el cual se haga la acusación ante la justicia del expresidente Álvaro Uribe. Eh, Creemos que a estas alturas no hay ninguna otra posibilidad. Quiero terminar esta intervención señalando que hace unos días el presidente de la República, Gustavo Petro, hizo un llamado a que el acuerdo nacional que se intenta construir se fundamente en la verdad. Y creo que ha llegado precisamente ese momento también en este proceso, el momento de la verdad. Les agradecemos su presencia y sabemos que tienen que ir a transmitir esta información, así que sin más preámbulo le doy o le cedo la palabra a mi abogado, el doctor Villar. Bueno, sí, buenas noches. Muchas gracias por la presencia a todos los medios presentes. Ya el senador Iván Cepeda ha hecho una muy buena reseña de lo que ha sido el devenir de este proceso, que en todo caso lleva 3 años en la fiscalía, pero que supera los 10 años desde que comenzó el proceso, cuando fue denunciado temerariamente el senador Cepeda, y que luego la Corte Suprema de Justicia consideró que no había absolutamente ningún mérito para abrir investigación formal y en cambio lo encontró para investigar al entonces senador Álvaro Uribe. Bueno, voy a referirme a los últimos acontecimientos. Y son 2 fallidas solicitudes de preclusión por parte de la Fiscalía General de la Nación. Y han sido fallidas, primero, porque han sido infundadas, sin fundamentos. Pero más que eso, yo insisto en que ambas solicitudes fueron abiertamente temerarias, por ser manifiestamente contrarias a los elementos materiales probatorios, a las evidencias físicas, a la información legalmente obtenida. Pero es más, en la última preclusión, intervine para decir que la Fiscalía había alterado pruebas. Llegó a ese punto. Es decir, que aquí no se puede decir que la Fiscalía simplemente esté equivocada, sino que claramente ha pretendido la impunidad total, contrariando, repito, los elementos probatorios que reposan en la actuación. 2 juezas de la República han declarado que no admiten la preclusión solicitada por la Fiscalía. La jueza 28 penal de circuito y la jueza 41 de la misma condición. Y hoy, esta tarde, hemos escuchado la lectura del fallo del Honorable Tribunal resolviendo la apelación
frente a la última preclusión, es decir, la que conoció el juzgado 41. Del fallo, podemos decir que se manifestó que la Fiscalía no derribó la solidez probatoria para descartar la existencia de los delitos imputados, pero tampoco logró mostrar la genialidad del expresidente en los hechos imputados, pero tampoco logró mostrar la imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia del ex senador. Por tanto, no precluye ninguno de los hechos jurídicamente relevantes presentados. Así que lo que procede ya en este momento es presentar el escrito de acusación. Ese escrito de acusación debe estar basado en los elementos materiales probatorios existentes, en las evidencias físicas, en la información que hace parte del expediente, sin excluirlas, sin tergiversarlas. Es decir, debe hacerlo con la debida diligencia que le corresponde, a la que está obligada la Fiscalía General de la Nación. Existe contundencia probatoria. Así que es con base en ese acervo que se debe hacer el escrito de acusación y, por supuesto, teniendo presente las argumentaciones sólidas que han presentado las víctimas y sus representantes. Insistimos entonces, como ya lo dijo el senador Iván Cepeda, que es obligatorio hacer ese cambio de fiscal. Primero, porque el fiscal Cárdenas, que manejó esta última preclusión, ha dicho que no hay lugar a un juicio, que no hay lugar a hacer un escrito de acusación. Y pues está demostrado con todas estas decisiones que no tiene la razón y que, repito, además lo ha hecho es más en su condición de defensor que de investigador. Así que es necesario ese cambio fiscal, pero también del Ministerio Público. Y yo diría, se tendría que considerar incluso que fueran funcionarios ad hoc para evitar esa dependencia jerárquica actual con funcionarios que están al frente de la Fiscalía y del Ministerio Público que no han cumplido debidamente y con la debida diligencia su labor en este proceso, como ya se ha dicho. La otra situación que me preocupa de sobremanera es, lo he dicho en varias oportunidades, es la amenaza de prescripción del caso. Porque al final estas solicitudes de preclusión sin fundamento, pues son abiertamente actividades que pretenden dilatar para que al final de cuentas pueda operar la preclusión. Creo que ese es uno de los elementos importantes a rescatar. Por eso la necesidad de que se proceda a la presentación de ese escrito de acusación. De lo contrario, esa amenaza de prescripción, pues es amenaza de impunidad. Y yo creo que todas estas decisiones judiciales, con la solidez que se ha presentado en esos fallos y las argumentaciones que se han presentado por parte de víctimas y sus representantes, están indicando que nadie debe estar por encima de la justicia. Muchas gracias.